Adelante, Pedro. Les voy a hablar un poquito sobre algunos aspectos estadísticos y una breve introducción a la neurobiología, porque nuestro querido Mario va a hablarles mucho más sobre eso. Entonces, los datos los conseguí de esta página. O sea, si la quieren buscar, hay muchísimos datos a nivel mundial sobre diferentes tópicos de salud, de economía, de pobreza, de riqueza, de uso de Internet. Y la página sí se llama Our World in Data. Bueno, en esta diapositiva se ve el riesgo de consumir algún tipo de droga dependiendo del padecimiento psiquiátrico que tiene una persona. Ahora, esta gráfica es interesante porque lo que más pronostica que una persona tenga un trastorno por uso de sustancias, ya sea alcohol o drogas, son la gente que es muy impulsiva. Entonces, en la medida que una persona es más impulsiva, tiene 6 veces más posibilidades de volverse adicto. Entonces, la gente que es intensa emocionalmente, que es bipolar o que tiene trastorno por déficit de atención, si no es tratado desde niño o adolescente, la posibilidad de que se vuelva adicto es muy grande. Entonces, eso manténganlo en la mente. Segunda diapositiva, continuando con lo que dice Diego, eh, el consumo de alcohol per cápita en el mundo afortunadamente ha ido disminuyendo desde el siglo pasado para ahorita. Ahora, no encontré datos de América, pero sí vemos cómo en Francia tomaban más de 20 litros por 1920 y afortunadamente ha ido bajando a 10 litros de alcohol por año. Y eso es bueno. O sea, en general, casi toda la gente está tomando, en todo el mundo están tomando menos de 10 litros de alcohol por año. Y lo que significa es que este dato tiene que ver con el agua potable. En la medida que la gente tuvo más agua potable, entonces consume menos cantidades de vino y de cerveza para poder hidratarse. Antes de que existiera agua potable, entonces la gente tomaba alcohol porque era menos probable que te enfermaras de diarrea si tomabas alcohol. Ahora, esta gráfica la pongo porque es importante conocer cuándo se está consumiendo drogas respecto a la edad en diferentes partes del mundo. Y podemos ver, como es esperable, que la gente que más toma alcohol son los adolescentes y los adultos menores. Son la gente que más toma alcohol. Si esto lo partimos ahora sí denme un segundito, ahora sí, en Uruguay, en Argentina, en Brasil y en México, podemos observar justamente que el consumo se mantiene en estas edades, tanto en México como en Uruguay, como en Argentina, como en Brasil. O sea, los principales grupos de edad que consumen alcohol son adolescentes y adultos menores, perdón. En relación a hombres y a mujeres, desde 1990 hasta el presente, podemos ver que se ha incrementado la cantidad tanto de hombres como de mujeres que consumen alcohol. Entonces, vemos que en México existen 1,5 millones de personas que están tomando alcohol, que predominantemente son hombres. En Argentina se acercan al millón. En Uruguay no hay tantas personas que consumen alcohol, pero es por la cantidad, la demografía. O sea, no hay tantas personas en Uruguay en comparación de Brasil o de México. Pero la proporción que es importante recordar es de que hay mucho más hombres, aproximadamente cuatro hombres por cada mujer que están tomando excesivamente alcohol. Y esto ha ido incrementándose en los últimos 20 años en aproximadamente un 15 a 20% de la cantidad de personas. Ahora bien, a nivel mundial, este dato es bien interesante. A nivel mundial, desde 1990 a la fecha, ha ido disminuyendo la cantidad de personas que están tomando alcohol desde el 3.5% hasta más o menos el 2.5% a nivel mundial. Pero fíjense lo que ocurre en Latinoamérica. En Latinoamérica es al revés. En Latinoamérica la mayoría de la gente ha estado incrementando su consumo de alcohol. Y en Uruguay, que pues, las personas que nos invitaron, podemos observar justamente cómo se han incrementado la cantidad de personas, adultos menores y adolescentes que están consumiendo. Eso es importante que nos invitaron, me fui a buscar información sobre ustedes. Ahora, hablando sobre la mortalidad, que vale la pena recalcarlo,
cuando estamos hablando de drogas, normalmente estamos pensando en borracheras y estamos pensando en fiesta, pero no nada más es eso, sino la principal droga que se asocia a la mortalidad es el tabaco, y la gente que nos dedicamos a las adicciones o a la salud mental normalmente no hablamos de tabaco porque lo vemos como noble, pero es la segunda causa de mortalidad en el mundo. O sea, es el esfuerzo que tenemos que hacer a nivel mundial para seguir disminuyendo, haciendo promoción para que la gente deje de fumar es muy grande. Y el alcohol es la séptima causa de mortalidad a nivel mundial. Entonces, como les digo, si comparan la cantidad de muertes de tabaco, de alcohol y de drogas, entonces lo que más mata al mundo es el tabaco. Entonces, la gente tenemos que tener en la mente de promover que la gente no fumemos. Eso es importantísimo. Ahora bien, la mortalidad ha ido aumentando en relación al abuso y dependencia de drogas a lo largo del mundo. Entonces podemos ver cómo en 1990 estaba alrededor de los 400,000 en México, en Uruguay de 40,000 personas, pero esto ha ido aumentando conforme ha ido avanzando el tiempo. Entonces, sí se ha ido incrementando la cantidad de personas que están consumiendo drogas. Poquito, pero se ha ido incrementando. Eh, por grupos de edad, podemos ver también que la cantidad de personas que ha ido aumentando desde 1990 al 2019 ha ido aumentando en todos los grupos etarios. O sea, desde de 0 a 4 años, de 5 a 14, de 15 a 49 y así hasta los 70 años. Las proporciones se mantienen similares, pero la cantidad de personas que está consumiendo drogas ha ido incrementando. Y si lo partimos por países, igual volvemos a ver lo que les platicaba hace rato. En la mayoría del mundo está disminuyendo la cantidad de personas que está consumiendo alcohol, pero me llamó la atención que en Uruguay no. En Uruguay sí tienen una cuestión de a la alza en relación al consumo de drogas. Y en relación a las muertes atribuibles a las drogas, podemos observar que los datos estadísticos de diferentes países en comparación de Uruguay todavía es muy grande, pero yo creo que tiene que ver con su población. O sea, como la población de ustedes es pequeña, entonces la cantidad es menor en comparación de otros países, pero en proporción debe ser muy similar. Y finalmente les quería hablar sobre el suicidio. O sea, sí podemos, una de las cosas que me fui a investigar fue el qué tanto la gente se está suicidando en el mundo, porque cuando una persona intenta suicidarse o comete suicidio, generalmente está bajo los influjos de drogas. Con esto no quiero decir que la gente que se droga se suicida, no, sino lo que quiero decir es de que la gente que intenta lastimarse la vida generalmente está consumiendo algún tipo de droga para darse valor o porque está de fiesta y de pronto se le hizo llamativo atentar contra su vida. Entonces, la cantidad de personas que se suicidan en Uruguay en comparación de todo el mundo se asemeja a las tasas altas de Japón y de Sur Corea. Pues, y esto ha ido incrementándose a lo largo del tiempo. Eh, ustedes tuvieron una relativa disminución en el 2010-2015, pero otra vez se volvió a aumentar. Entonces, los países que tienen tasas más altas de suicidio son Sudáfrica, eh, Sur Corea y Uruguay. Y vemos que la gente que está intentando suicidarse en el Uruguay es gente de mayor edad, mientras que en Sudáfrica es gente joven. Entonces, el panorama epidemiológico te ayuda justamente a enfocarte a dar mejores medidas de prevención para que la gente eh, tenga una mejor calidad de vida. Ahora, finalmente, Mario y yo nos pusimos de acuerdo para hablar de neurobiología y entonces yo solamente les voy a hablar un poquitito de por qué consumimos sustancias para que le dé tiempo a Mario y pueda él profundizar más en esto. Entonces, el doctor George Koop, que es el que está ahí en la diapositiva, lleva unos 40 años investigando el consumo de alcohol en su país, en Estados Unidos, y tiene una muy buena idea, tanto a nivel neurobiológico y como psicológico, de por qué la gente consume alcohol. Pero esto se puede aplicar a diferentes drogas. Entonces, esta diapositiva nos la vino a presentar a México el año pasado y le dijo, oiga, por favor, ahí no se ve, pero ahí me tomé una foto junto con él. Le dijo, oye, no, porfa, soy tu fan, o sea, porque sí, realmente sí llevo siendo fan de este doctor durante unos 30 años. Entonces dije, por favor, déjame tomarme una foto contigo y porfa, préstame tu diapositiva que está muy buena.
Entonces tuvo para bien prestarme su diapositiva y se las voy a presentar. Entonces, si nosotros vemos a lo largo del tiempo los factores asociados al consumo, nosotros nos podemos dar cuenta que al principio del consumo de adicciones, la gente consume alcohol, drogas y tabaco porque se siente rico. O sea, los primeros consumos que tienen los adolescentes, los adultos menores, es porque pruebo cocaína, pruebo alcohol, pruebo marihuana, pruebo metanfetaminas y siento rico, me siento bien. O sea, no es porque la gente esté huyendo de algo ni nada de eso, sino que realmente es porque simplemente agrada. Conforme va pasando el tiempo, empieza a enfermarse la parte emocional del cerebro, lo que se le llama the dark side of addiction, y la parte del sistema límbico que se encarga de procesar las emociones negativas se empieza a enfermar y empieza a funcionar al alta. Entonces, conforme empieza a progresar la adicción, la persona ya no consume buscando solamente los efectos recreativos de la sustancia, sino para quitarse el malestar por no consumir. Entonces, la gente empieza a fumar tabaco por gusto, pero después fuma porque si no fuma se ponen de malas. Toma alcohol al principio porque le gustaba, pero después justamente porque ya está muy preocupado y la única manera de mantenerse tranquilo es con alcohol. O igual el cannabis, al principio es por placer, pero conforme va avanzando el tiempo, los años, entonces la persona empieza a consumir para disminuir el malestar emocional. Conforme va avanzando el tiempo, entonces el uso se empieza a volver compulsivo en lugar de recreativo. Conforme va avanzando el tiempo, empieza a aparecer el síndrome de dependencia y de abstinencia. Y algunas personas logran la abstinencia porque dicen ya no quiero consumir, pero la gran mayoría de las personas con adicción recae. Ahora, no nada más esto, el querido doctor Coop tiene completamente estudios de qué sistemas de neurotransmisión están presentes y se alteran a lo largo de cada uno de estos procesos. Entonces, sabemos, hay mucha evidencia científica que la recompensa está mediada por dopamina, por GABA, por serotonina, por péptidos y glucocorticoides. Y la dependencia, lo que ocurre es que hay una disregulación de los sistemas de recompensa y de los sistemas de estrés, del CRF, de la dinorfina, la nociceptina y de glucocorticoides. Y finalmente, las recaídas es porque la persona está queriendo de alguna manera recrear o está con la aspiración de volver a disfrutar de la vida y esos sistemas de recompensa están mediados a través de glutamato, dopamina y del CRF. Ahora, ¿por qué les pongo esta diapositiva? Porque la gente consume drogas porque neurobiológicamente o da placer en verde o porque te quita el malestar emocional asociado a tu vida, que estás sufriendo en tu vida y entonces necesitas una sustancia y existen circuitos neurobiológicos que las drogas aplacan, o finalmente porque necesitas una salida o necesitas una sustancia para poder funcionar. No nada más eso, nuestro querido doctor Coop hizo un esquema que se me hace hermosísimo para poder explicar cómo es que la gente consume. Entonces, hay tres formas por las cuales la gente consume drogas. La primera, buscando el placer, y esta búsqueda del placer está mediada por estas regiones de color azul. Lo segundo es porque la gente busca aliviar un displacer, o lo que se le llama reforzamiento negativo. Es decir, se me murió mi perro, se me murió mi gato, se me murió mi mamá y me tomo alcohol o me tomo cocaína para que no sufra tanto. O porque puede mejorar tenuemente tus funciones ejecutivas. Entonces, hay mucha gente que consume cannabis o que consume nicotina o cocaína porque transitoriamente puede funcionar mejor. Ahora, independientemente cuál sea la forma en cómo tú debutaste con el consumo de sustancias, esto se vuelve un círculo o una espiral vicioso que va empeorando. Entonces, hay gente que empieza consumiendo para buscar el placer, hay gente para poder mejorar y concentrarse mejor y fuma tabaco, o hay gente que consume marihuana o consume alcohol porque tienen un duelo. Bueno, independientemente de cómo, entonces esto empieza a dar una vuelta y la gente empieza a descubrir otras bondades de las drogas. Y entonces acaba cayendo en un círculo vicioso hasta que eventualmente se vuelva adicto. Esto normalmente pasa
En el caso del tabaco y de la nicotina, algunos meses, y en el caso del alcohol y la marihuana, algunos años, varios años en que ocurra. Y pues ya. Mario, por favor. Hola, pues mucho gusto de estar con ustedes el día de hoy y voy a retomar algunas de las ideas de mis predecesores. Creo que todos vamos más o menos como por la misma línea, pero me gustaría hacer una invitación un poquito a la reflexión. Lo primero que me gustaría como denotar o como recalcar es, tristemente, creo que este es uno de los padecimientos de salud mental menos comprendidos, el mal llamado adicción, porque existen dos sistemas para poder clasificar una enfermedad mental desde cualquier postura. Esto no es solo de la psiquiatría, esto es desde la medicina, de la psicología. Cualquiera que esté atendiendo una patología, pues debe de basarse en la clasificación internacional de enfermedades o en el DSM, en caso que tengan más una formación hacia Estados Unidos de América. Y en ninguno de los dos existe el término adicción. Aún así, vemos nombres en las instituciones de Comisión Nacional contra las Adicciones, adictólogo, etcétera, pero es un término muy mal usado y les voy a decir por qué. Primero es, a todos los metemos en la misma caja y lo volvemos dicotómico, el adicto y no adicto, y eso es un error tremendo, porque querer tipificar una conducta es precisamente lo que hizo que la psiquiatría perdiera tanto credibilidad. Se utilizó para poder tachar a personas como locos, como personas que no tenían la capacidad de hacer algo, y literalmente pues fue un mecanismo en el cual hubo una coerción política, una coerción del pensamiento, y creo que este es uno de los temas más controversiales en eso. Pedro les decía hace rato que las personas consumen drogas por placer o por no tener malestar o para llenar un vacío, pero honestamente yo creo que hay infinidad de causas de consumir drogas. Hay personas que consumen drogas o alcohol y no saben ni por qué lo hacen. Y esto es común, hay personas que se comen el gis o que se comen la pared o la piedra o la tierra y no saben ni por qué lo hacen, y es porque biológicamente en su cuerpo les falta un componente químico y presentan esta conducta que se llama pica, que es que comen tierra o que comen cal y ni siquiera es para quitar un malestar o algo planeado. Si lo vemos así, en una sociedad enferma, en un mundo tan horrible que tenemos ahorita, porque la verdad estamos viviendo una pesadilla, cosas que honestamente no imaginábamos vivir, como la pandemia, como la guerra, como situaciones en las cuales es increíble cómo después de haber pasado lo del COVID, dos países se pongan a pelearse por territorio. Es absurdo. Parece ser que los seres humanos estamos predestinados a la autodestrucción. Y cuando entendemos todo esto, pues podemos ver claramente cómo hay personas que su consumo tiene que ver con poder inclusive sobrellevar un trabajo. Personas como los traileros, aquí en México hay mucho transporte de trailers y estas personas de repente tienen que manejar por 2 días sin dormir, porque si no llegan con la carga no les pagan. Por supuesto que van a utilizar estimulantes del sistema nervioso central. Lo más barato es café, pero van a pasar también por cocaína, por anfetaminas o cualquier cosa que los mantenga despiertos. No es ajeno en los médicos. La formación en México de médicos pareciera militarizada y es una explotación de la verdad laboral de las personas que estudiamos medicina, y de repente también pasar 2 días y medio sin dormir para cubrir las satisfacciones de demanda de atención de la población, pues te lleva a abusar de tabaco. Y me suena absurdo que de repente lleguen personales de la política en drogas que tristemente la mayoría en su vida han visto pacientes, no tienen ni idea de lo que es un paciente, simplemente ven números y manejan estadísticas crudas que no tienen una interpretación humana. Y llegan y dicen, acabamos de declarar este hospital como libre de humo de tabaco. Discúlpeme, señor, pero primero preocúpese por qué fuman más los médicos y las enfermeras y luego se pone a prohibir. Si hacemos o seguimos abaratando este término de adicción, al rato, créanme, todos vamos a ser adictos a comprar calzones, al celular, a la comida, al trabajo, hasta tomar el sol, porque conductas o sustancias que podemos consumir o podemos hacer de forma exagerada y que nos dañen son muchísimas, muchísimas, y nadie está libre de culpa. El que esté aquí y diga que no tiene ninguna conducta exagerada que le daña o que consume alguna cosa que le puede dañar, la verdad yo creo que no es ser humano. Somos seres imperfectos. Las sustancias, pues, con potencial adictivo, legales o ilegales o no tipificadas, nos van a acompañar toda la vida, porque son parte de la esencia del ser humano, de esta búsqueda, ya sea consciente o inconsciente, de poder obtener un estado igual que muchas veces uno ni siquiera sabe por qué lo hace. A lo que le llamamos adicción, desde el punto de vista ya biológico, psiquiátrico, adictológico, es la población más pequeña. Cuando vemos los datos de la Organización Mundial de la Salud de la ONU,
hablan que en el último año, de 100 consumidores, de drogas ilegales, únicamente el 10% tuvo algún problema por su consumo. Eso quiere decir que es una parte pequeñísima. Y ese 10% que tuvo problemas, no todos presentan los cambios biológicos de la adicción. Muchos son personas que de manera irresponsable toman y manejan, personas que de manera irresponsable consumen marihuana y manejan, o que consumen cocaína sabiendo que son hipertensos y terminan con un infarto, con alguna eventualidad por no medir, por no mediar, por no hacerse responsables del consumo, pero íntegramente su cerebro funciona bien y están conscientes de las consecuencias y violan las leyes en los países donde pues está prohibido manejar y consumir alcohol, que es en la mayoría, supongo, esa cosa de sentido común, y lo hacen a pesar de tener la conciencia de esto. Entonces, el abaratar que todos los que consumen y tienen problemas son enfermos es un error tremendo. Y por eso es que ha habido un movimiento muy grande de algo denominado justicia terapéutica, que básicamente hace, señor, está bien, usted consume y usted dice que esto es porque es un enfermo, ok, cambiamos el delito que tiene de cárcel por un tratamiento, por supervisión por un juez. Y es un movimiento que en Sudamérica, Latinoamérica está muy permeado. La CICAD, la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, tiene un movimiento muy grande de estos llamados cortes de drogas o tribunales de tratamiento de adicciones. A mí me tocó hacer mucha capacitación en varios países de América Latina, inclusive algunos de Europa, y la verdad es que creo que es una forma mucho más práctica de abordar este fenómeno. Tú consumes, tienes el control o tienes de alguna manera un cerebro íntegro que funciona y aún así decides consumir, cometes un delito, tienes, vamos a decir, la oportunidad de corregirte y de tener una mejor conducta para no afectar a otros. Si tú ya tienes estos cambios denominados de adicción, es diferente. Y aquí hablamos de los sistemas que vemos en la pantalla. Solo voy a recalcar uno por cuestiones de tiempo, que es el de oxitocina, y creo que tiene mucho que ver con el foro de hoy. La oxitocina literalmente es una sustancia química, una hormona, un neurotransmisor que en el momento del embarazo ayuda mucho a mantener el equilibrio, sobre todo al momento del parto. La oxitocina hace que el útero se contraiga para que el bebé salga, pero también disminuye el dolor y genera un placer en el cerebro. Entonces, técnicamente uno ve a una señora que llega y te enseña fotos, mira, mi hijo, qué bonito, y uno ve al chamaco que parece rata, lleno de sangre, todo feo, y guácala, pero ella tiene un recuerdo hermoso de eso. ¿Por qué? Porque biológicamente hay una liberación de sustancias que hacen que en el recuerdo se quede este placer tan hermoso. El niño va creciendo y cuando le da de amamantar, la mujer libera oxitocina al movimiento del pezón, al succionar, y siente un placer en el cerebro. El niño come, el alimento libera dopamina y hacen este vínculo, esta simbiosis tan hermosa que uno entiende entonces por qué la importancia de los partos vaginales, entiende la importancia de la lactancia, del abrazar, del sentir. Y yo les digo mucho de repente a los colegas en capacitaciones, es probablemente la sustancia más importante del ser humano y la más fácil de conseguir. La oxitocina se libera no solo en el sexo, se libera con un abrazo, con un apretón de manos, con una mirada, con una palabra empática. Y esto es lo que le está faltando a la sociedad. Tristemente somos cada vez más alienados y lo estamos viendo con el COVID. ¿Cuántos de los niños o de los adultos que fueron deprivados de este contacto sexual, de este contacto físico, sexual, emocional, de este vínculo de alguna manera, van a terminar teniendo problemas en la sexualidad, teniendo problemas en la interacción social, inclusive en el apego? ¿Por qué recalco esto? Uno, ya decían de dopamina, una persona consume comida. Yo soy de un lugar que se llama Guadalajara, aquí en México, que es, imagínense lo importante que es donde se creó el mariachi y el tequila. Es decir, es el estado más mexicano, la ciudad más mexicana que existe. Si yo me como una torta ahogada, que es un plato típico de acá, libero dopamina en esta estructura del cerebro y siento placer y se guarda en mi cerebro. Pero si yo consumo metanfetaminas, literalmente la liberación de dopamina es cientos de veces en por ciento mayor. Y pues como decimos en México, ¿a quién le dan pan que llore? Si te dan en exceso y hay una recompensa mucho mayor porque tu cerebro es susceptible a, pues por sentido común vas a buscarlo posteriormente. En estas imágenes del cerebro, son imágenes que se llaman funcionales, donde ven estas tipo habichuelas de color amarillo, es donde se encuentra ese núcleo accumbens, ese sistema del placer. A mayor intensidad de este color rojo, es que está funcionando más las estructuras que hacen que cuando uno escucha una poesía que le gusta, siente ese placer, que cuando uno tiene sexo, siente ese placer, esta sensación de recompensa, de bonito, que no solo va en cosas burdas como sexo y comida, sino que va en cosas espirituales muy altas. Repito, tener un hijo, un atardecer, de repente tomarse un mate en la mañana, a ustedes que les gusta mucho y que lo disfrutan de una manera muy importante,
Pues la integridad de este sistema es lo que nos hace funcionar socialmente. Podemos ver en la parte inferior todos los cerebros que les llamaríamos controles sanos, es decir, personas que no tienen problemas de consumo, y vemos el color rojo, cómo se mantiene de alguna manera estable. Pero cuando vemos hacia arriba, su contraparte, alguien con dependencia al alcohol, vean cómo el funcionamiento disminuye. El de cocaína no se diga, mucho se apaga totalmente. Inclusive ya en obesidad vemos que hay una reducción de esto. ¿Y esto qué tiene que ver? Si antes yo sentía placer por levantarme en la mañana, hacer ejercicio, estar en forma, de alguna manera vincularme con los hijos, ir al parque, etcétera, de repente al momento que ya no siento esta recompensa, lo abandono. Y tiene toda la lógica. Si yo no siento placer o recompensa por bajar de peso, por abrazar a mis hijos, por trabajar, lo voy a abandonar. Entonces uno puede entender por qué una persona que genera una adicción y que tiene estos cambios en el sistema de recompensa, literalmente abandona sus responsabilidades porque ya no tiene una gratificación por ello. Y es absurdo, por eso de repente algunos modelos, no digo todo, repito, son diferentes patrones de consumo, diferentes casos, hay que individualizarlo. Esto sí es como dicen los norteamericanos, tailor-made o hecho a la medida. No puede haber un tratamiento ni un fármaco único para un consumidor porque son muy diferentes. En un caso de alguien que tenga abolido, apagado este sistema de recompensa, imaginemos estos modelos motivacionales que llegan y le dicen, amigo, ¿por qué consumes cocaína? Te hace daño, te vas a morir. Ya lo sabe, por Dios. Como de alguna manera dogma de fe que cree que solo por divulgar que las drogas hacen daño la gente va a dejar de consumirlas, es estúpido totalmente. Y cuando uno quiere de repente motivarlo de, es que mira qué bonita está tu esposa y el trabajo, y esto no prende y no siente recompensa, estamos hablando con un cerebro que no se puede motivar. Por supuesto que no va a responder a estrategias de motivación o estrategias que tengan que ver de repente con evocar algo más espiritual, porque su cerebro biológicamente no le funciona para eso. Este tipo de casos funcionan mejor a medidas comunitarias, medidas conductuales, comunidades terapéuticas. Hay un ejemplo hermoso en Rimini, en Italia, que si tienen chance, googleenlo, una comunidad terapéutica de más de 3,000 personas, sin policías, sin rejas, y todos son personas en conflicto con la ley relacionados con drogas, y no hay un solo psicólogo, ni psiquiatra, ni médico. Este es un modelo comunitario, es decir, la comunidad te enferma, la comunidad te puede sanar, y esto es hermoso. Podemos ver este fenómeno también llamado de craving. Aquí vemos, por ejemplo, una persona dependiente a cocaína que le pasan un video de la naturaleza, y en estas imágenes funcionales, a mayor color rojo es que se están activando más áreas del cerebro, y vemos que no se prende nada en particular. Pero si pasan un video de cocaína, vean clarito la amígdala y la corteza singular anterior cómo se prende. O sea, ya lo podemos ver, eso es increíble, cómo ha avanzado la tecnología. La amígdala, sabemos, es esta parte del cerebro que tiene que ver con las emociones. Entonces, literalmente, una persona es dependiente, adicto a cocaína, con estos cambios biológicos, repito, no todos, y está condicionado a que si no tiene un estímulo que le llame la atención, el cerebro está distraído, no le interesa. Pero si aparece un estímulo que tiene que ver con la cocaína, que es su secuestrado, así le llaman Nora Volkov, esta investigadora psiquiatra mexicana que está allá en Estados Unidos, pues automáticamente la amígdala se prende, y si la pudiéramos ver tendría una cara sonriente que diría, quiero, y si no me das, te chingo. ¿Y cómo te chingo? Te vas a sentir enojado, te vas a sentir triste, vas a tener disforia, porque te estoy demandando una sustancia a la que tú me acostumbraste. Y viene luego la corteza singular anterior, que esta tiene mucho que ver con el enamoramiento. Aquel de los que está aquí que nunca se haya enamorado o haya tenido una pareja que no le conviene, nuevamente lo lamento, pero no ha vivido. El enamorarse de gente que no nos conviene es parte de aprender, es parte de vivir. Y esta es la culpable de que contemos cuentos chinos, porque es la que hace que si uno está en un cafecito con un hombre, mujer o quimera, lo que les guste, empieza a decir, vean qué bonita mujer, y sus ojos, y su cabello, y si estoy con ella voy a ser feliz y vamos a tener hijos preciosos, pero si no me voy a morir y voy a estar solo. Y esta es la que nos cuenta eso. En las personas que tienen estos consumos patológicos hay historias negativas y positivas atribuidas a la sustancia que están condicionadas por la memoria, y que esto es el fenómeno del craving biológico. Una parte emocional por la amígdala, una parte cognitiva por la corteza singular anterior, y cuando la amígdala se molesta y dice, no me das droga, pues te voy a chingar, no se queda ahí, activa el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que literalmente lo que libera es cortisol y adrenalina. El cortisol es la sustancia reina del estrés,
Y la adrenalina creo que todos la conocemos, es la que aparece cuando uno tiene miedo, cuando te persigue un perro o estás texteando en el celular con tu amante y viene tu novia al lado y te van a agarrar. Esa adrenalina es la que hace que se te muevan las tripas y dices, me voy a cagar o me orino, o se te atravesan los dientes o el corazón te late y sientes. Cuando la amígdala se molesta porque no le das la sustancia, hace que el cuerpo empiece a tener estas manifestaciones y esto pues favorece mucho que haya tanto displacer a nivel de todo el organismo. Y de repente hay personas que tienen problemas con consumo de alcohol, dejan de tomar y llegan a una fiesta y donde dicen, yo me acuerdo que yo tomo alcohol porque hace que me dé menos pena a las mujeres y puedo bailar, y de repente si no toma se libera adrenalina y las tripas se le mueven y siente como que se va a morir y el corazón se le aprieta y es la señal del cuerpo que le está diciendo, toma, toma, porque acuérdate que eso te ayuda a que funciones mejor. Este condicionamiento físico se complica porque, por ejemplo, en el consumo de alcohol podemos ver del lado derecho un cerebro control sano, vean cómo está bien distribuido. Yo lo comparo siempre con un brócoli que está nuevecito, recién sacado ahí de la bolsa del supermercado, bien formadito, y vean del lado izquierdo el cerebro de una persona con dependencia a alcohol que tiene estos cambios, no es en todo, repito, literalmente es un brócoli deshidratado. Disminuye el tamaño del cerebro, pero también el nivel de funcionamiento. Aquí vemos metabolismo de glucosa, son cerebros otra vez. Vean este color verde amarillo, imagínense, es que tanto se prende o se activa el cerebro de forma generalizada. Y vean la persona con dependencia al alcohol, cómo no le funciona. Un cerebro que está disminuido en volumen, que no funciona igual, y principalmente a expensas de la corteza frontal, que es la que nos diferencia animales de humanos, es la que diferencia menores de edad de mayores de edad. Por eso en Estados Unidos la mayoría de edad es a los 21 años, porque esa edad es cuando se concibe que esta parte ya está lo suficientemente madura. Si no está y si esto disminuye, literalmente el cerebro tiene una involución hacia una parte mucho más animal. En el caso de cocaína, vean nuevamente, esto es un cerebro, a la nariz estaría arriba, bajo la nuca, vean cómo se activa de forma normal la corteza frontal y en una persona con consumo crónico de cocaína es menor la activación, que como esta parte controla impulsos, lo vuelve uno impulsivo y consume, como decimos en México, a lo pendejo, porque ya no sabe ni para qué. Llegan y te dicen, doctor, es que llegué y fumé piedra otra vez, que es crack, o inhalé cocaína. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Se te antojó? No. ¿Te sentías mal? No. Entonces, ¿por qué lo hiciste? No sé. No sé, lo hice a lo pendejo. Y dicen, doctor, y ya no siento ese placer, ya no siento rico. Es más, cada vez que consumo me dan ataques de ansiedad, mi esposa me deja, no tengo dinero, termino tirado en un motel con un transvesti y aún así lo sigo haciendo. ¿Y qué tiene que ver? Impulsividad, cerebros que no tienen esta capacidad de modularse. Inclusive en metanfetaminas, no voy a tardar mucho en esto es una disminución de algo que se llama receptor de serotonina, que básicamente nos habla del tono de la serotonina en diferentes partes del cerebro, y a mayor consumo de metanfetamina, que es el llamado cristal o crystal meth, menor transportador de serotonina, y en estas tres partes del cerebro principalmente, a mayor disminución, mayor magnitud de la expresión de agresión. ¿Por qué hay tanto dinero en la política de drogas? Mucho más que en el de salud mental, porque genera delito, porque genera crimen, porque genera violencia. ¿Y por qué tiene que ver esto? Una persona puede tener estas características psicosociales, genéticas, neurodesarrollo, personalidad, etcétera, que lo lleven a presentar esta dependencia o adicción, deja de consumir, tiene síndrome de abstinencia y vuelve a consumir. O presenta este fenómeno de asociación del craving y hace que lo lleve otra vez a consumir, o no tiene control de los impulsos por los cambios corticales y vuelve a consumir. Técnicamente esto se resume en una mala regulación emocional, una dificultad de tener un freno de impulsos y termina, sí, en delitos y crimen. Y este es un libro de psicofarmacología, no es un libro que tenga que ver con criminología. El mecanismo biológico en las personas que tienen este tipo de cambios se asocia a delito, se asocia a crimen. Y no solo activo, no es solo de golpear, de robar, no. También es de dejar las obligaciones, mantener a los hijos, trabajar, el orden social, inclusive el violar, pues también el derecho que tienen las demás personas a no estar expuestos a los problemas del consumo. Y me encantaría, o esta diapositiva creo que es algo que va muy ad hoc nuevamente en este término. Este es un modelo explicativo, un modelo que habla sobre el por qué las personas consumimos algún tipo diferente de drogas y es hermoso. Creo que si nos acercamos cada vez más a esto y usamos sistemas de clasificación basados en la persona y la sociedad y no sistemas de clasificación malísimos. Lo peor que en mi criterio existe es el de los norteamericanos,
este sistema de eres adicto, ¿no? Y que es leve, moderado y severo, se me hace una porquería. Es el país que tiene mayor consumo de drogas ilegales y que tienen problemones por el consumo, a pesar del poder económico que tienen y de toda la tecnología. Y ahí nos damos cuenta cómo muchas veces esto es algo mucho más humano. El modelo europeo funciona mucho mejor para abordarlo y no tiene este sistema tan categórico. Un niño, una persona en crecimiento que no tiene estimulado este sistema del placer o dopamina, porque son estos niños que le restringen el celebrar, el no te toques los genitales porque es malo, el no juegues con los niños porque está mal. Esta disminución del sistema de dopamina lo vuelve un niño que es cohibido, de alguna manera como poco estimulado. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, mucha gente que llega en México con dependencia a estimulantes mayores, a metanfetamina, principalmente intravenosa, son hombres, por lo menos en mi consulta, hombres de 40 años para arriba que acaban de debutar o acaban de definir su preferencia sexual como homosexuales, empiezan a tener contacto sexual, se inyectan metanfetamina, tienen un placer enorme y empiezan precisamente a estimular esto. Personas poco estimuladas que su sistema de dopamina no responde bien, de adultos, buscan placer, buscan dopamina, porque nunca la han conocido y eso tiene toda la lógica. El otro, vamos a ver el color azul, son niños o personas que han sufrido de violencia familiar, que los maltratan, que los queman, que los golpean. Pues este sistema del estrés está súper sensible, son niños miedosos, temerosos, que de adulto van a ser así. Tengo miedo al tráfico, tengo miedo a que me corran, tengo miedo a estar solo y que van a buscar depresores del sistema nervioso central porque controlan el glutamato, el GABA y hacen que uno esté más tranquilo. ¿Cuáles son? Alcohol, marihuana, y podemos ver los patrones por países. Eso es increíble. Y último, niños que tienen una experiencia de un apego inseguro, que como decimos en México, no tienen madre o no tienen padre y no tienen este sentido de pertenencia, de apego, de seguridad y que este sistema de oxitocina y opioide no funciona bien, tienden más a buscar precisamente las sustancias que son el dolor de cabeza de Estados Unidos, que son los opioides. Y si vemos, Estados Unidos es un país donde el modelo de familia está roto, donde cada vez están más fraccionados, donde están segregados, donde cada vez hay menos sentido de pertenencia y el que elijan sobre todo drogas como opioides nos habla mucho de la diferencia en lo que tiene que ver la cultura, la religión, el cómo nos vinculamos. Países como los nuestros, más hacia la parte familiar y más hacia cuestiones más emocionales, nos vamos a los depresores. Algún tipo de poblaciones hacia estimulantes y como comentaba previamente, en el caso de Estados Unidos es precioso cómo esto se vincula precisamente con metanfetamina. Muchas gracias. Les propongo un pequeñísimo corte de solamente 5 minutos y nos reunimos 11:55 de Uruguay para iniciar la tertulia. Estamos un poquitito atrasados, pero valió la pena, indudablemente. Y le vamos a dar a Liliana Saibene la palabra inmediatamente que nos reencontremos para que inicie esta tertulia y para moderar juntas esta actividad dentro de unos minutitos. ¿Nos vemos en 5? ¿A poco no, Mario? Es Buenísimo, un Pedro. excelente Sí, expositor. qué bueno. Qué mirada cómo nos vemos a través de, cómo nos dejaste vernos a través de tu lectura, ¿no? Muchas Está gracias. bueno. Está muy bueno. Vamos a algo de esto. Ah, maravilloso, Mario, realmente digo, Gracias. qué lindas las 3 propuestas, ¿no? Qué Sí, interesante. y abordarlo de esa manera lo hace uno creo que más empático y hace más humano la Sí, interacción con las personas. claro, yo creo que esa apuesta a la humanidad, ahora lo hablábamos un poquito en privado en privado, no, digo a través del WhatsApp, con Liliana, lo empático, lo acogedor, Sí, está muy bueno, realmente. Bueno, ya nos estamos Lo claro, reencontrando. acotaría yo, ¿no? De poder cómo transmitir estos conceptos que son sumamente complejos, bueno,
forma tal que nosotros los psicólogos podamos, ¿no?, entenderlos, interpretarlos con menos conocimiento del funcionamiento biológico. Sí, es La verdad maravillosa, que gracias por- maravillosa la mirada integradora, cómo la convergencia de las miradas nos permite entender. Yo quedé fascinada con la idea de con esta apuesta a pensar en la oxitocina, ¿no? Hermoso. Es, estamos hablando del amor, de alguna forma. También me impactó profundamente la mirada, cómo nos ven. El encuentro, la acogida, la grupalidad, lo comunitario, que somos parte de ese proceso. Pero fundamentalmente creo que lo que nos sacude profundamente es ese ver al otro que está consumiendo. ¿Por qué? ¿Para qué? Comprenderlo. Y bueno, Liliana. Invité a Liliana a que nos cuente desde su sensibilidad para abrir este espacio, que por ahí se nos va 10 minutitos más de lo previsto, capaz que estamos terminando a la 1:10, si les parece. Ustedes ya pudieron ver el chat, al igual que yo. Hay una apuesta de Zoraida, de una campaña de prevención, que no la voy a leer, porque bueno, ya la vimos. Raquel nos tiró un precioso guante, que indudablemente a lo largo de esta actividad, Raquel, vamos a profundizar en esto que vos decís de hombres y mujeres. Las felicitaciones. Raquel también, que nos habla de por qué aumenta el alcohol. Y después Cecilia, cómo se llama la comunidad terapéutica en Italia sin técnicos, retas y policías, que bueno, ya tendremos la respuesta. Liliana. Bueno, yo subiendo la persiana me encontré con las partículas del movimiento browniano, no sé si recuerdan, esas partículas que se empiezan a mover y todo lo que se ha movido, perdón, aquí con las exposiciones de ustedes, que no tienen que ver con dialectos, sino más bien con esa posibilidad de hablar algo en común, ¿no? Y salir de todas estas celditas que tenemos y hacer un poco como las abejas y polinizar, salir de esos territorios tan especializados y poder transmitir los conocimientos y el compromiso. El compromiso no desde el lado de lo rígido de una ley o de un castigo, sino el compromiso afectivo, como alguien decía, un abrazo, ¿no?, una mirada. Eso hace generar una sustancia que el propio organismo tiene. Es decir, esos sistemas de autotranquilización y autoconservación que se generan naturalmente. Yo ahora estoy en contacto mucho con un nietito que es recién nacido y todo lo que me transmite, y a veces lo veo que se queda como muy angustiado y desesperado, y de golpe el abrazarlo, él se agarra, mira, y ahí se tranquiliza. Y curiosamente mi presión también baja, o no curiosamente, y eso también lo quiero transmitir como una experiencia, ¿no? Por eso me parece que no tenemos que hablar solamente desde el lado de los conocimientos, sino también desde todo esto que vivimos. Un poco eso, ¿no, Sonia? Y abrir las puertas de todo esto que está generándose acá, que es tan lindo. Sí, creo que esta jornada ha abierto muchas puertas a entender y a sensibilizarnos con ese otro que está del otro lado, y este criterio de la no clasificación, la no denominación, sino la búsqueda. La oxitocina tiene mucho que ver con el encuentro, con el abrirse y darse, pero también con la acogida. Y bueno, Pedro,
Tenemos dos opciones, levantamos la mano o la manito o leemos el chat. Pedro, te escuchamos. Fíjense que uno de los aspectos que quería platicar en esta tertulia es lo que me platicó alguna vez una paciente argentina, por cierto, que me platicaba y me decía, vos crees, no tengo acento argentino, pero me dice, o sea, vos crees que yo nací queriendo ser puta. Dice, por supuesto que no. Dice, ¿cuándo has conocido una niña que nace y que dice, yo de grande quiero ser puta? Dice, por supuesto que no. Dice, pero conforme fue pasando las cosas, pues me acabé volviendo puta y me gustó ser puta y me gustó la cocaína y me gustó las anfetaminas y me gustó ya dedicarme a esto. Y lo que me dejó pensando esta mujer que me platicó esta experiencia es porque efectivamente yo creo que no existe un niño de 4 años o de 3 que diga, ¿qué quiere ser de grande? No, pues yo quiero ser alcohólico, quiero ser drogadicto, o me quiero drogar con éxtasis, o quiero ser, me quiero dedicar al trabajo sexual. Sin embargo, ocurre un fenómeno interesante que eso es lo que les quería traer para poder comprender todo lo que nos explicó Mario con mucho detalle hablando de neurobiología. Conforme se va construyendo la identidad, después nos sentimos orgullosos de dedicarnos a hacer cosas raras. O sea, decir, oye, yo soy prostituta y me siento orgulloso. O, bueno, es mi cuerpo, ¿no? Yo fumo y qué. O es mi cuerpo, yo me meto tachas o yo me meto marihuana. Pero después lo empezamos a defender ese hábito no tan virtuoso, ese hábito patológico, lo podemos llegar a defender a capa y espada porque define nuestra identidad. Y es una peculiaridad muy interesante, que eso es lo que les quiero transmitir. O sea, llega un momento en que todos los seres humanos hemos defendido una cosa loca nuestra. No, yo soy alcohólico, ¿y qué? O yo, pues yo fumo. O bueno, yo soy comelón, a mí me gusta comer mucho, ¿y qué? Y es interesante que después acabamos defendiendo un hábito patológico como si fuera un baluarte de nuestra identidad. Y todo esto está mediado por lo que Mario nos comentó. Pía. Buenas, no, súper interesante todo lo que han dicho y como estas múltiples miradas, me quedo pensando en este doble discurso que hay en relación al consumo en general, y que me parece que eso también incide un poco, bueno, desde las políticas que se han pensado en relación a lo punitivo, lo que está bien y lo que está mal, y me parece como que hay algo de eso que esto que alguien decía que me parece súper interesante, bueno, todos tenemos esta cosa de autodestrucción, de consumo, y que a veces eso hace muy difícil, a mi modo de ver, en la clínica el tratamiento, porque los pacientes ya vienen como a veces con esta cabeza, y bueno, me parece que es como importante también todo esto para poder sacarlos como de este lugar, en definitiva, y poder tener como otra mirada de si está bien, si está mal. Yo justo ayer tenía un paciente que vino bueno, del modo abstinencia total, entonces tiene ganas y consume un poco, y creo que es peor la culpa y el palo que se da por eso, que termina generando otro círculo vicioso difícil de salir. Entonces también me parece que esto de poder pensarlo con esta mirada también permite, bueno, no todos los consumos son lo mismo, no todo es lo mismo, no poner todo en la misma bolsa, porque eso primero que deshumaniza al adicto enfermo en estas modalidades, y segundo que se van, se van del espacio y eso hace como más difícil, bueno, acompañarlos de la manera que se pueda, ¿no? Pero me parece como que hay algo de esto que está cambiando, que es como las caretas que tenemos en relación al consumo, ¿no? Donde también hay una desigualdad, donde la resaca es, ¿no?, los consumos más problemáticos, las drogas como más dañinas, y bueno, me parece como una mirada humana, médica, pero también humana, que también pueden ser como que ir de la mano, ¿no? Un poquito por ahí. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Pía. Dice Bettina Henderson, uno cree saber que determinadas condiciones en la niñez, en la crianza, determinan luego alteraciones, trastornos y patologías. No sabía la química que estaba detrás de ello. Ha sido muy esclarecedor. Raquel. Yo voy a continuar un poco algo de lo que dijo Pedro y les cuento brevemente una anécdota. El otro día llamo a una amiga a ver cómo está y me dice que hacía 1 año y medio que estaba bien, pero que ahora estaba deprimida.
y estaba deprimida, claro, porque como soy bipolar, ahora me deprimo. Entonces yo le pregunto, ¿pero qué te pasó? Entonces ella no entiende cómo qué le pasó. Ella es bipolar. Entonces me parece que allí, bueno, finalmente me empieza a preguntar, no se me había ocurrido, y dice, ¿qué le pasó? Pero yo me quedé pensando, como es bipolar, lo que tú decías, ¿no, Pedro? Queda adicta a su etiqueta de bipolar. Es una adicción también. Porque todo lo que le pasa se justifica porque le dieron el diagnóstico de bipolar. Nada más era lo que quería contarles. Resulta bien interesante la mistura de orígenes, ¿no? En el sentido de ver todos estos planteos, algunos de estos planteos de los neurotransmisores, de los que no se plantean en forma binaria, en el sentido dicotómica, con relación a los vínculos y a la forma de producción social, a lo que puede estar sancionado o no, según el tema del consumo. Una pequeña acotación que tanto Pedro, Diego no me acuerdo si Mario, pero después tengo una situación para preguntarle a Mario, hablaron de adicción y he sentido que la palabra etimológicamente adicción quiere decir no dicho, lo no dicho, ¿no? Digo porque para comentar algunas cosas, lo que traía Pedro de aquí en Uruguay es altísimo y sorprendentemente alto la tasa de suicidios. Entre otras cosas, uno de los problemas que hay con esto es que no se habla. Diego hablaba de las políticas, de la forma de prevención, ¿no? De qué manera decir y para poder transformar concretamente las diferentes formas de producción que estimulan involuntariamente la necesidad de consumir drogas o de otro elemento que trae Pedro que me parece interesantísimo para hablarlo, de afirmarse en cierta identidad, ¿no? Yo soy así, ¿no? Bueno, quería muy puntualmente preguntarle a Mario sobre esta comunidad, porque cómo hacer que, entre otras cosas, claro que tenemos un interés clínico y por lo tanto de relación, de vínculo con situaciones de padecimiento provocado por los consumos, pero cómo no perder la perspectiva de que hay formas de estimulación social para los consumos. Y me pareció sumamente interesante esta experiencia que nombró al pasar, que nombraste Mario al pasar, de una comunidad en donde supongo que hay una autorregulación, como en toda comunidad, pero que el funcionamiento parece ser diferenciado de un funcionamiento de los que sabemos, porque queda la pregunta que queda en todo esto es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas situaciones? Y según los diferentes orígenes que pongamos, a veces los orígenes, si son individuales, si son de los neurotransmisores, si son de los vínculos y la historia familiar, si es de lo social, a veces da como un enfoque que es esto y nada más, ¿no? Y me parece muy interesante
lo que vinieron planteando, porque en algunas situaciones parecen como poner al lado, no excluir diferentes orígenes de este tipo de conductas. Y quería preguntar específicamente, como nombran en el chat ahí, de si podían transmitir algunos otros datos de esta experiencia comunitaria, de las formas de autorregulación, en fin. Parece bien interesante, justamente para no disociar, para que la forma de describir los problemas no queden disociadas, remarcando en un solo origen. Eso. Así que les agradezco las exposiciones de cada uno. Siguiendo un poco lo que dice Nelson, lo no dicho, a adicción, pero también hay otro elemento en esta, como búsqueda de la significación, que es como ese estado de sometimiento, de esclavitud. El adictus era el esclavo, el sometido. Y yo pensaba, me dejó una idea, me surgió cuando Pedro nos mostraba qué pasa con el suicidio, esta relación entre los consumos, con el suicidio en el Uruguay, que tiene unos números tan altos, ¿no? Nosotros tenemos una frase que mamamos desde muy pequeñitos, que es libertad o muerte. Entonces, ¿cuántas asociaciones aparecen cuando uno puede empezar a ver en el consumo de sustancia este apresamiento, esta cárcel de la no vinculación, del silencio, de qué pasó en esta primera infancia? A mí me sigue rondando en la cabeza este aporte maravilloso que ustedes tres nos traen, y esta exploración de lo que pasa en la primera infancia, en la adolescencia, cuando te traía Diego, y en estos suicidios de la edad más avanzada, en este principio y final de la vida, ¿no? Creo que es muy interesante pensarlo con esta mirada que no es local. Yo creo que la riqueza también de este encuentro es cómo desde diversos lugares vemos el mismo fenómeno. Y bueno, voy a bajar mi manito y voy a ver. ¿Puedo si decir aparece algo? otra manito. Liliana, si querés, podés. Sí, pensaba cuántos tiempos se conjugan, ¿no? Porque no es el hoy, es toda la historia. Y también la proyección a futuro, un poco lo que hablábamos hoy. Entonces está todo un juego de vínculos, de transformaciones, de expectativas, y bueno, no es tan fácil. Y después pensaba en una gotita de lluvia que la atraviesa el sol y se transforma en un montón de colores, ¿no? Eso es lo lindo, no quedarse con un blanco, sino ver toda la potencialidad que tiene, y en este encuentro es lo que se da. Me acordé del cuento de Galeano también, de los 3 ciegos y el elefante, que lo quise poner ahí, para ver si ustedes se acordaban, pero estoy con una computadora que no manejo demasiado, y entonces se cuerdan. Y después dije, no está tan mal, porque uno tiene también como que encordarse, ¿no? Entretejerse con las miradas de los otros. Pero era aquel cuento que había 3 ciegos, uno se acercó a la cola, dijo es una cuerda, el otro se acercó a la pata, dijo es una columna, y el otro se apoyó sobre el cuerpo y dijo es una pared. Como la mirada, si se hace desde un solo sitio, puede ser muy engañosa, ¿no? Y esta conjunción que estamos haciendo ahora me parece exactamente lo contrario. Y lo de la comunidad de Rímini es una propuesta de tribu que parece funcionar muy bien, ¿no? Un poco eso. Sí, yo
Por lo que comentaban y las preguntas un poquito de Nelson, ¿cómo hacerle? Lo primero es verlo. Uno tiene que verlo para creerlo, porque pareciera algo mágico. Desde una vista de psiquiatra y más de fármacos y cosas de este tipo, uno no puede concebir de repente como una persona con este tipo de problemas de conducta, porque era delito más consumo de sustancias, pudiera estar en un ambiente sin restricción, sin rejas, sin policías, sin psicólogos, sin psiquiatras, o como que no entra en la lógica de uno. Pero créanme, cuando uno está ahí, a mí me tocó visitarlo como funcionario del Ministerio de Salud de México, y era increíble los espacios, hermoso, entre montañas verdes, con viñedos y unas instalaciones preciosas. El comedor era un arca de no invertida de madera, donde veía uno 3,000 hombres y mujeres conviviendo. Y es una comunidad terapéutica en la que no solo están ahí metidos, sino que les dan una capacitación. Hay una parte que es plotters para hacer diseño gráfico, unas Mac con unas impresoras enormes de primer mundo. Los, los capacitan en temas que tienen que ver con chef, con ser todos los servicios de alimentación. Tienen 2 pizzerías, un restaurante gourmet, producen vino, producen charcutería, tienen un hospital para perros. Están tan bonitas las instalaciones que rentan el espacio porque tienen también un lugar para guardar caballos, para las competencias que hace Rolex, le maquilan a Ferragamo porque tienen telares. Entonces se convierte en un modelo interesantísimo porque el 60% de lo que necesitan para operar lo consiguen ellos mismos por este modelo de que están produciendo y de que están haciendo. Están capacitando, reinsertando de una manera digna a las personas. Y por supuesto que uno llega y dice, yo me quedo aquí hasta de vacaciones. Se siente un ambiente tan bonito, se siente una fraternidad, un ambiente tan sano. Y que cuando uno ve, imagínense, había hasta guarderías para mujeres que tenían bebés donde estaban preciosos, digo, de primer mundo. Es una guardería, una biblioteca envidiable. Puede uno estudiar, le cuidan a los hijos, el lugar está digno, socializa uno, pueden beber una copa de alcohol en la comida porque pues es parte de la cultura italiana. Cualquier día, ¿quién no se queda aquí? Compara estar en la calle consumiendo heroína, golpeado, maltratado por la policía, etcétera, sin recursos, sin vivienda, que te lo cambien por esto. No hay que ser un genio para entender por qué la gente se queda ahí. Son modelos que llevan 3, 4 años y por supuesto aquí lo interesante sería ver qué pasa cuando salen de ahí, porque este modelo también paternalista puede generar una dependencia hacia un espacio social privilegiado que no existe en el mundo real, ¿no? Pero esto sí nos deja la interrogatoria de, ¿no será que nos estamos preocupando demasiado en el resultado, que es el consumo patológico de drogas, en lugar de pensar el origen? ¿Por qué no empezamos a construir sociedades sanas, familias sanas, que se vuelva sexy, no solo el consumir drogas o fumar o todo eso, sino algunas conductas que son mucho más armónicas, que son mucho mejores, como el ser un buen padre, como el ser un buen amigo, como esta parte del vínculo sano? Creo que estos modelos que tenemos ahorita, por lo menos en México, de prevención basada en el miedo y en la información sobre los daños de drogas, es absurdo. A mí me gustaba esto que vos decías antes de darle la palabra a Pedro, de los aspectos placenteros y de las posibilidades de la creación. Nosotros habíamos elegido estas flores amarillas de Van Gogh porque, bueno, cuando él pintaba flores amarillas era porque estaba bajo efecto de una sustancia. Y uno se queda pensando cuánto tiene que ver el apostar a liberar la creatividad. Creo que en esto, Mario, de dejar hacer, de compartir placenteramente, pero de habilitar al cultivo, de habilitar a la producción, de habilitar al hacer cosas juntos, es también un amoroso y placentero mecanismo de bienestar. Recordaba a alguien que conozco que después de haber vivido circunstancias espantosas por su consumo problemático, más que problemático, termina en una comunidad donde suena eso que vos dijiste que a uno le pega un poco de, no psicólogos, no psiquiatras, no te queda pensando, pero esta persona hace muchos años descubrió una beta creativa y está pudiendo sostener a su núcleo familiar. ¿Cuánto importa a veces salirnos de las teorizaciones? Pedro.
Gracias, Sonia. Lo que yo me quedaba pensando con esto que estamos platicando tiene que ver con esto que les platicaba de la prostituta y de cómo se construye la identidad. O sea, porque dentro de la identidad, o sea, cada uno de nosotros necesitamos sentirnos seguros y necesitamos tener certeza de del rol que estamos jugando o de la persona que estamos siendo para sobrevivir. O sea, el ser humano necesita defender su identidad para mantenerse vivo. O sea, ya sea que seas fumador, ya sea que seas psicoanalista, ya sea que seas asesino, ya sea que seas nazi, tú necesitas poder tener una justificación cognitiva, afectiva, que justifique y que digas, este es el devenir yo que estoy siendo. Eso es vital. Ahora, esto lo estoy poniendo enfático porque todo esto es con base en la memoria afectiva que se guarda con base en oxitocina, con base en dopamina, en serotonina y en vasopresina, que es lo que nos platicó Mario. Ahora, chéquense esto. Estos sistemas de neurotransmisión de aprendizaje son secuestrados, como bien lo dijo Mario, por las drogas o por sensaciones que en los gringos le llaman peak affect moments. Entonces, en momentos de alta significancia afectiva, entonces se generan huellas de memoria muy profundas, que es lo que nos explicó Mario. Te están succionando el seno para alimentarte, entonces se libera oxitocina y la oxitocina genera una huella emocional muy fuerte y dice, qué hermoso está mi hijo, qué hermoso está mi bebé. O qué hermosa está mi mamá porque yo estoy siendo alimentado. Estos sistemas de neurotransmisión dejan huellas muy profundas en el cerebro que constituyen la base neurobiológica de la identidad. Entonces, fíjense lo que les quiero transmitir. Cuando una persona se droga o cuando realiza actividades emocionalmente muy intensas, entonces genera huellas de memoria que consolida su identidad, que a posteriori la va a defender. Ahora, ¿cómo se puede corregir eso? Con lo que Mario nos platicó. Si tienes vínculos significativos y tienes una identidad y un propósito en la vida, que puedas construir algo bonito en Italia para Ferragamo y para Ferrari y algo bonito, entonces se puede generar una nueva huella afectiva que potencialmente pueda redirigir la búsqueda del placer por cosas sanas. Entonces, en el 2002, 2003, los neurobiólogos de Estados Unidos decían, bueno, ¿y qué vamos a poder hacer con esto? O sea, porque pareciera que con todo este secuestro emocional que se tiene no hay salida. Y bueno, llegaron a una cosa a una conclusión desde la ciencia, llegaron a una conclusión que ya se sabía desde hace 100 años. O sea, la espiritualidad. O sea, uno requiere cosas que espiritualmente te protejan y que te ayuden a cuidar el medio ambiente. Y si tú puedes volver a redescubrir las cosas del cuidado en lo social, en los vínculos y en la gente, eventualmente el sistema cambia y se remodela neurobiológicamente. No sé si estén de acuerdo Mario y Diego con esto que estoy comentando y los demás, obviamente. Diego, ¿querés decir algo o le damos la palabra a Betina? Porque Betín, Bueno, ahora se me escucha. lo más bien. Bueno, está. No, yo había preguntado también por la experiencia como Nelson de Italia, pero bueno, entiendo que de repente capaz que no con esa expansión y capaz que con todos esos recursos, nosotros acá también tenemos comunidades donde cuando la gente ya tiene problema, se recupera durante algunos meses en esos lugares, pero yo pensaba en qué dispositivos preventivos podría durante el crecimiento, ¿no? Y pensaba, ¿no? Acá, por ejemplo, en el hospital de niños, que está el banco de leche materna. Entonces, pensaba en qué dispositivos como en esto de dar oxitocina, como habría que tener en cuanto a poder abrazar. Yo me acuerdo que fui a una feria en Buenos Aires y habían 2 chicos que decían se dan abrazos gratis. Tengo una foto muy linda de eso. ¿No? Entonces, y esos lugares donde
la leche materna es importante, pero de repente otras cosas como el abrazo, la escucha, pero dispositivos preventivos de primer nivel de atención, digamos, ¿no? Se podrían crear, porque lo otro es cuando ya está instalado la disfunción. También algunas experiencias, bueno, Nelson, que tú también sabes, se han creado espacios, no sé, un día una escenógrafa abrió su taller a los niños del barrio y se fue creando una experiencia de lugar de expresión con medios como la pintura o en definitiva otras cosas, que esto me parece que hace más a la prevención, ¿no? Que es lo que nos estaría faltando. En un mundo donde la familia ya no está pudiendo ser capaz, o la comunidad, la familia ampliada no sostiene, ¿no? Y todos los grupos que vienen después, o sea, sabemos que pedirle a las escuelas o los liceos que tendrían que estar integrados por una comunidad de más gente que los docentes, y no ocurre. Bueno, esa es una tarea que me parece importante, porque la familia que daba mucho sostén no lo está dando. Y también me pregunto sobre motivos políticos, porque llama la atención, ¿no? ¿Qué le interesará mantenernos drogados? O sea, está la experiencia de la guerra del opio, el fentanilo, ¿por qué? ¿No? Diego, que hoy hablabas mucho de la adolescencia, acá se escribió un libro que es La Previa, y es famosa la previa de los adolescentes, que ya salen a divertirse totalmente borrachos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y de toda clase social. Digo, como que me gustaría bajarlo a qué dispositivos, y sigo teniendo muchas preguntas. Gracias. Muchas preguntas, Bettina. Bueno, Diego, tenías la mano levantada, pero se fue. Mario. Bueno, hablando sobre modelos de prevención para personas, primero los que no han tenido contacto con sustancias, después los que ya tuvieron contacto con sustancias y cuál fue su experiencia, ¿no? Creo que hay modelos rescatables. Uno es el islandés, por ejemplo, que está muy divulgado y que aquí en México hay estados del país que lo quieren como tomar, y tiene mucho que ver con el control. No estoy tan seguro que eso funcione en países como el nuestro, y que tiene que ver con horas de queda, hasta qué horas pueden estar los adolescentes en calle, que de alguna manera tienen que forzarlos a tener actividades recreativas, deportes, es decir, como meter, encasillar, acomodar toda la parte como de opciones para evitar el contacto con drogas. Creo que en México eso sería pues prácticamente imposible. Somos el primer productor de metanfetamina para Estados Unidos, somos el principal proveedor de fentanilo para Estados Unidos, el principal consumidor del mundo, y probablemente el país más violento en temas de drogas con todos los cárteles que tenemos. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo, eso sería absurdo. Creo que lo que sí se podría hacer es precisamente modelos que estén más relacionados con dar opciones y no forzar a las personas. Esto de que todos tienen que tener un mismo sistema educativo, un mismo sistema de trabajo, los valores que se da a lo que es una persona exitosa o no, por cuánto ganas, por cuánto estudias, la desigualdad que hay en los salarios, los problemas que tenemos en los derechos humanos. Es decir, ¿cómo quiere uno prevenir el consumo de una sustancia cuando no tienes ni las condiciones mínimas necesarias de dignidad en el trabajo, de poder adquisitivo, de derechos humanos? Es absurdo, ¿no? Nuevamente, creo que los tomadores de decisiones tendrían mucho más éxito si se van a esos orígenes, y que no nada más es para drogas, es para obesidad, es para depresión, es para suicidios. Son campañas o son medidas preventivas para todo lo que tiene que ver con manifestaciones patológicas en salud mental y conductas dañinas.
Gracias, Mario. ¿Pedro? Sí, o sea, como bien lo dice Mario, o sea, una de las cosas que es interesante observar es el posicionamiento que tenemos los seres humanos ante la ley. O sea, porque la ley es necesaria para que defina qué es lo que es permisible y qué no, pero si tantito la regla es un poquito más intensa, entonces en vez de que se promueva una adhesión a la regla, promueve una conducta contreras, una conducta de oposición. Entonces, ¿se requiere la ley? Sí, pero si es exagerada o no está bien diseñada y no hay congruencia entre el aparato de autoridad y las personas, entonces no funciona. Entonces, concuerdo como lo dice Mario, o sea, a lo mejor también los sistemas legales tienen que ser diferentes dependiendo del país. O sea, por ejemplo, en México no somos muy apegados a la norma, o sea, nos gusta ser contrarias con la regla. Entonces, los sistemas más enfáticos de prohibición no funcionan en México. A lo mejor en otro lugar sí, a lo mejor en otra cultura sí, pero no con nosotros. Pero no son extrapolables. El tema de una autoridad legítima o una autoridad detentada. Entonces a veces ese detentar el poder y juzgar al otro y acorralarlo. Y creo que el aporte que ustedes traían hoy tiene más que ver con comprender y actuar en función de un saber compartido, y no desde una postura de bueno y malo, esa cosa dicotómica. Yo me pongo de este lado, me pongo la túnica blanca y me preservo o te preservo, como era. Pero en realidad no es te preservo, me preservo y pongo al otro en ese lugar, ¿no? Y cuando se hablan de políticas públicas, lo importante es que puedan actuar quienes han podido conocer y pensar, y no quienes por ahí tienen un poder temporal y por un ratito. ¿Bien? A mí esto de la prevención me parece súper interesante porque pienso en mi historia personal de cuando yo iba al liceo y me acuerdo que las maneras de la prevención de cómo se comunica, ¿no? En relación al consumo, como esto de consumo no es solo adicciones. Yo me acuerdo que había hasta hacían talleres y era como adicciones, ¿no? Como que en un momento de la adolescencia donde uno no sabe ni quién es, ¿no? Y que también quizás consumir puede tener que ver con pertenecer, con empezar a desinhibirse, con toda una serie de cosas que pueden ser saludables por la etapa vital, ¿no? O sea, es como una cosa muy de la satanización. Entonces, esto tal cual lo que decía, creo que era Pedro, que genera como lo radical y la transgresión, en realidad, y bueno, no como un real entendimiento. Yo me acuerdo que eran los talleres que yo tenía en relación a esto, era como, y nadie escuchaba, me acuerdo de mis compañeros adolescentes que estábamos en nadie escuchaba, y era como, justamente, me parece que hay algo de la prevención de cómo se comunica, qué se comunica en función de la etapa vital de la persona y qué dispuesto está a escuchar algunas cosas. A mí eso de la prevención me parece que también tiene que ver con esto de los dobles discursos, de lo punitivo, de que parece que en realidad es más importante no volverse adictos que entender, ¿no? Por qué, quizás, a esta edad, etcétera. Entonces, eso me parece que hace que fracase mucho esto de la prevención en todas las áreas, ¿no? Pero me parece que en esto yo tengo como el recuerdo patente de cómo eran mis talleres de prevención, que era adicción, y en la cabeza tuya te sentís tan lejos de la adicción que es como esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Algo por ahí. Gracias, Pía. Sí, yo creo que se retoma ese concepto de no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo nada que ver. Y hasta dónde a veces en las propuestas de prevención se trabaja desde el lugar de yo no tengo nada que ver, el problema es tuyo, y capaz que no entiendo muy bien a quién estoy dirigiendo el discurso preventivo. Capaz que mostrar todo lo que te puede pasar en una edad donde la vida es eterna y donde a mí no me va a pasar absolutamente nada. Entonces a veces está bueno no monologar, sino dialogar. Me parece que es otro aporte muy significativo que nos trajeron ustedes tres esta mañana.
Lo que nos dice Pia es muy, muy simbólico y muy importante porque en la historia natural de la enfermedad asociada al consumo de sustancias, la adicción es lo último que ocurre. O sea, eso ya es la etapa final. Pero en cambio, los cambios emocionales y los cambios perceptuales que ocurren en vivo y los accidentes, esos son más sensibles. Entonces, eso es muy importante poderlo mantener en la mente. O sea, por ejemplo, si tú le dices a una persona, se te va a antojar el alcohol y se te va a antojar el tabaco, eso ocurre, pero muy tardío. En adolescentes, por ejemplo, sí es muy evidente una contradicción que tenemos en la cultura que es esquizofrenizante. El mundo que nos vende Hollywood y el mundo que nos vende la cultura de lo deseable se alcanza relativamente fácil a través del consumo de drogas. Es decir, si tú quieres ser un reggaetonero, si te gusta ser como es el reggaetón y te gusta ese estilo de vida, que es lo que se está bombardeando actualmente para los adolescentes, al menos en México, entonces, ¿cómo se obtiene de manera sencilla eso? Drogándote, consumiendo drogas y siendo un atascado en todo. Y entonces, ¿por qué digo que es esquizofrenizante? Porque por otro lado nosotros estamos diciendo en las reglas, oye, no lo hagas, no consumas porque te va a ir mal, pero por todos lados, en el capitalismo ultranza que tenemos, nos bombardean que eso es lo deseable. Entonces es esquizofrenizante. Ahora, ¿cómo hacer modelos de sociedad en la cual sea deseable ser estable? Eso, la verdad es que no tengo respuesta. Pero ¿por Gracias, qué no Pedro. darle la voz a los actores, ¿no? Ah, A exacto. ellos. Entonces sería una buena idea. Sí. Perdón, Liliana, te corté. ¿Tenías algo No, más? digo que sería una buena idea eso, darle la voz y no hablar como un ventríloco. Me parece que no Exactamente. corresponde. Tal cual. Le vamos a dar la palabra a Natalia, pero antes leemos esto. Dice Juan Terraza, agradecería algunas reflexiones sobre el uso y adicción a psicofármacos. Gracias. Le damos la palabra a Natalia y después le pedimos a nuestros expositores una respuesta para Juan. Hola, Natalia. Hola, buenos días para todos. Les pido disculpas que tuve que entrar un poquito tarde. Me quedé pensando un poco en esto que decían del problema no es mío, o sea, o del problema es de otros, ¿sí? Hace poquito comentaba un caso con Sonia, un caso muy interesante, donde un grupo familiar las hijas traen a su madre, ¿no? Su madre puesta en el lugar de alcohólica, de un consumo problemático que se ha dilatado con el correr del tiempo, y vienen muy enojadas y vienen como muy preocupadas, ¿sí? Comenzamos a hacer un trabajo primero tratando de que ella se adueñara del espacio. Yo le comentaba a Sonia que no sabía al principio si iba a poder trabajar con esta situación, hasta que de a poquito y a través de la palabra y como de mucha amorosidad, venía ahí con un déficit también en esto del amor, ¿no? Que el amor siempre se hace presente, sobre todo en la falta de amor. Hacemos un proceso de 1 año y medio más o menos, y se avecinaban las fiestas, ¿no? Y las hijas piden una reunión familiar para hacerme una pregunta, que tenían consultas para mí. La principal consulta era cómo hacían con el alcohol en las fiestas, ¿no? Entonces yo, fue en vivo y en directo eso, en plena sesión, ¿no? Entonces me quedaba pensando en esto, ¿no? De el alcohol como un lugar más dentro del ámbito familiar, del núcleo familiar. En un momento parecía que el alcohol era como un integrante más de la familia, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ponemos? Y parecía como era una contradicción en sí misma, que la preocupación con la cual habían venido sobre este consumo de su madre, la seguía poniendo a la madre como el problema es tuyo, nosotras no tenemos este problema, ¿sí? Pero ahora queremos saber cómo hacemos, el alcohol presente o el alcohol no, ¿sí? Entonces ahí yo veo como esta dificultad para visibilizar, ¿no? El tema, ¿no? Para seguir de alguna manera
enquistando a esta persona en que el problema es tuyo, no es nuestro, ¿sí? En cuánto hay para trabajar y hablar en este tema. Y aparte de este caso también, una de las cosas que me parece más preocupantes es que cada vez más aparecen muchachos jóvenes y muchachas que vienen por malestares, pero atrás está la sustancia, ya sea para relajarse, sea porque la uso el fin de semana como recreación, pero cada vez más la necesito, ¿sí?, para lograr un estado de felicidad el fin de semana, ¿sí? Por eso me parecía esto tan, este encuentro de hoy como tan necesario, ¿sí? Me pareció brillante las ponencias que escuché, y bueno, y me parece también como Betina que me quedo con muchísimas preguntas, ¿sí? Me parece que daría como para muchísimo más, hasta para tener de repente un seminario más largo, ¿sí? Bueno, nada más. Gracias, Natalia. Muy linda idea. Y con esto que vos decías me quedé pensando en la previa. Lo que necesito para poder salir al encuentro, lo que necesito para poder salir a divertirme. Diego y después Ana. Con respecto a lo que se había planteado recién, porque uno de los compañeros o compañeras, no recuerdo, había planteado el tema de la adicción y el abuso de psicofármacos, lo cual es un tema que me parece relevante y vale la pena hacer alguna puntualización. Ya lo decía uno de los colegas médicos, que yo no uso benzodiazepinas. Y eso que él decía a título personal, yo creo que es la tendencia general de la psiquiatría y de la medicina. Cada vez más vemos que los fármacos que tienen potencial adictivo dejan de utilizarse o son sustituidos por fármacos con menor potencial adictivo. Voy a poner un ejemplo. Con los sedantes hipnóticos que se utilizaban tradicionalmente en los años 50-60 eran los barbitúricos, que eran letales en sobredosis. Luego se sustituyeron por las benzodiazepinas, que si bien son adictivas, no suelen ser letales en sobredosis a menos que se asocien con alcohol o con algún otro depresor del sistema nervioso central. Y hoy en día, como decía el colega, las benzodiazepinas están en franca retirada. Para el trastorno de los trastornos de ansiedad, hoy en día de primera línea no hay ninguna guía que recomiende las benzodiazepinas como tratamiento de primera línea. Se utilizan los antidepresivos antiansiedad, algunos antiepilépticos con efecto ansiolítico, o sea, quería poner sobre la mesa que si bien sigue siendo un inconveniente, y voy a dar una cifra de Uruguay, en el estudio más grande que existe en Uruguay, 60% de las benzodiazepinas son recetadas por médicos generales, no por psiquiatras o médicos especialistas en adicciones o neurólogos. Cada vez se está tendiendo a disminuir el uso de fármacos potencialmente adictivos. Eso yo lo encuentro como una cuestión muy positiva, porque aparte, por suerte, las alternativas terapéuticas son no solamente no adictivas, sino que también son muy eficaces a la hora de tratar los síntomas, sobre todo de ansiedad, ¿no? Porque me estoy centrando mucho en las benzodiazepinas, porque si bien todavía existen alguna utilización remanente de barbitúricos, casi ha desaparecido, y los otros psicofármacos, la probabilidad de desarrollar una dependencia, por lo menos física, es casi nula. La dependencia psicológica, bueno, ahí podríamos tener un terreno más gris, digamos. Pero la tendencia, espero que los colegas médicos estén de acuerdo, la tendencia mundial es a cada vez utilizar menos los fármacos que tienen potencial de abuso,
¿tá? Lo cual, por supuesto, no quita que no pueda seguir siendo un problema, porque la industria farmacéutica propicia el uso de fármacos adictivos. Eso no es algo, no es un misterio lo que estoy diciendo. De hecho, parte del origen de la epidemia de Estados Unidos tuvo que ver con un laboratorio en particular, Purdue Pharma, y la publicitación de un opioide como seguro, ¿tá? Cuando, o no adictivo, cuando por supuesto que eso no era así. O sea que uno no está diciendo que eso no existe, estoy diciendo que la tendencia mundial es a tratar de evitar los fármacos que tienen potencial adictivo. Era por ahí venía mi intervención, para responder un poco a la inquietud del compañero que había mencionado los fármacos, que, insisto, uno no está queriendo con este comentario disminuir la importancia de ellos, sino simplemente hacer un comentario sobre que la tendencia es a tratar de dejar de utilizar los fármacos que tienen potencial adictivo, y a inclinarse por fármacos que no lo tengan. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, vieron que puse un relojito. Son las 12:50 prácticamente. Si ustedes están de acuerdo, le damos la palabra a Ana. Cerraríamos esta primera etapa y vamos a dejar abierto hasta la 1, pero lo dejamos abierto, porque capaz que alguien tiene ganas de encontrarse, conversar, no sé. No lo cerramos y nos reencontraríamos a las 13:30, ¿verdad? Para nuestra segunda etapa. Quedó muy pendiente, muy picando, algo que nos dejó Mario, que tiene que ver con el tabaco. Esta tarde va a haber un interesantísimo espacio referido a tabaco. Juan decía, muchas gracias. Ana, te dejamos la palabra. Sí. Bueno, primero agradecer las ponencias que me resultaron muy interesantes y me dejan como en un vértigo entre la neurobiología y la cultura, y cómo atisbar algún punto de vinculación, digamos, que por momentos nos hace sentir un poco impotentes, ¿no? Como todo lo que han planteado desde lo neurobiológico y cómo las culturas seguimos generando carencias en la continencia o en la posibilidad de aportar buenas formas de relación. Un punto que me quedó golpeando fuerte es algo que dijo Pedro, lo dijo al pasar y me gustaría como marcarlo, esto de la norma, la autoridad y los límites. O sea, en todo este recorrido de la adicción, los límites sabemos todos que es una palabra fuerte, y me parece que ahí, desde lo macro y micro contexto, hay como muchas fallas o muchas posibilidades de trabajar o de plantear límites y pautas continentes, pero que terminen entrando de alguna manera a topear la impulsividad y generar otros ámbitos en los que los niveles de dopa bajos sean mejor tolerados. Me acordaba también en ese sentido que Mendilarz, un psicoanalista que era docente de psicosis, nos decía que los chinos curaban la psicosis cambiando los pacientes de familia, ¿no? Como algo del ambiente donde estábamos podía ir en contra de tan fuertes cuestiones orgánicas también, ¿no? O genéticas o biológicas, ¿no? Bueno, nada, eso, y agregar también un aspecto de
de la adicción actual, que estamos todos como muy empapados y que no se han nombrado, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Y cómo todo esto viene a agregar complejidad, también en los términos de dónde están los límites, dónde están esto de que los niveles de la limitación, de la conexión, también generan niveles altos de dopa y niveles en donde el impulso resulta muy difícil de contener. Y estamos ahí también, como decían hoy, todos involucrados, ¿no? Nada, algunos comentarios salpicados. Gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vos, Ana. Nos dejás pensando. Y bueno, y cerramos con este chat que dice: la tercera adicción en Uruguay, leí en un estudio de la Junta Nacional de Drogas, son los psicofármacos, como la adicción silenciosa y más vinculada a mujeres. Eso nos está diciendo Pía. Y Betina finaliza: relación entre una sociedad que pide rendimiento, disponibilidad permanente, el estar siempre bien y el uso de sustancias para ser funcional a ello. Nos vamos con este atravesamiento de la cultura a nuestra línea de 3, que como habíamos dicho hoy en la mañana, muchísimas gracias por este aporte, realmente, y no son palabras vacías, extremadamente valiosos. Gracias a todos los aportes tan valiosos de hoy. Nos vemos a la 1:30 y dejo esto abierto para los que quieran charlar.